Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, me alegro de haber podido acceder hoy sin problemas. ¿Cómo van con la materia? ¿Cómo la llevan? Si alguien me quiere contar, o por lo menos la parte que estamos viendo, estos contenidos que estamos viendo de este módulo. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola. Yo la voy llevando un poco mal porque en realidad no la voy llevando, pero a partir de la semana que viene ya me voy a poder poner al día. De hecho, yo los miércoles siempre me voy antes, pero ya no es por eso, porque es hasta hoy. Así que ya tengo tiempo suficiente para ponerme al día para el parcial. Esa es mi situación. Tengo que ser sincera. Ay, perdone, me falló internet, no sé qué pasó. Estaba hablando Diana, no te escuché nada, Diana, te escuché como el inicio. A ver si podemos de nuevo. Ahora creo que está silenciada. Lo que por mi parte dice que yo no la estoy llevando al día, lamentablemente, pero por una cuestión de tiempos, y que de hecho yo los miércoles siempre me voy antes de las clases. Pero es hasta esta semana, ya, y a partir de la semana que viene no voy a tener más tiempo libre y no voy a poder poner al día para llegar bien al parcial. Esa es mi situación. Sinceramente, Bueno, no buenísimo. puedo llegar al día hasta ahora. Bueno, gracias por comentarlo. Estás a tiempo, por eso lo pregunto medio ahora, como para ver si, qué sé yo, algo de la metodología que estamos utilizando, ustedes, cómo van, si hay algún tema en que estén trabados o trabadas. Bueno, que no duden en preguntar. El ámbito mejor es en la clase, porque la pregunta más tonta que puedan hacer va a enriquecer a todos, ¿no? Pero bueno, si a veces no se animan en la clase, pueden mandar un correo electrónico, siempre que sean dudas relacionadas con lo que estamos viendo. Así que bueno, sientan que si bien no está el día a día o el contacto, hay mucha apertura y por eso les preguntaba. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? ¿Alguien además de Diana? Disculpe, yo quiero hacer una consulta. Sí, El Damián. trabajo práctico que he dejado de identidad de género, ¿había que Sí. mandárselo o era para hablarlo en la No, clase? era para trabajarlo hoy. Bien. Algunos me lo han mandado, pero no, era para trabajarlo hoy. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, estuvimos viendo la clase pasada, no sé si han podido ver el video, porque bueno, al final yo no lo pude compartir, pero había quedado antes de entrar en identidad de género, estábamos viendo el tema de la capacidad, ¿no? Estuvimos viendo el tema de la capacidad jurídica y también habíamos visto la clase pasada algunas cuestiones que tuvieron que ver con el caso DMA y la muerte digna. ¿Se acuerdan del caso que llegó a la corte? Que bueno, también les hice unas preguntas para guiar un poco la lectura del caso. Y yo les había querido compartir un video que no pudimos, les dije que si querían, pero no sé, ya no me acuerdo si se los mandé, sí se los mandé creo, pero no sé si lo han podido ver. Pero bueno, yo voy a tratar de a ver si ahora lo puedo compartir. Si lo puedo compartir, lo vamos a ver porque quiero hacer unas preguntas. Sí, A se lo partir había del... pasado a una chica y lo pasó, Sí. ella lo compartió en el grupo, yo lo vi después. Bien. Capaz que lo pudieron ver todos Sí, y yo todo también bien. lo veo. Hace un Bueno. ratito.
Sí, sí, se pudo ver, profe. ¿Lo vieron? ¿Alguien no lo vio? ¿Diana no lo vio? ¿Alguien más no lo vio? Bueno, porque quizás pues, se le puede contar a Diana de qué trata. ¿Cómo? Perdón, no sé qué. Bueno, ¿alguien se anima a contar el video de qué trata? Es una entrevista, ¿no? Periodística. Para que Diana y quizás alguien que no lo haya podido ver. Bueno, yo más o menos... Sí, creo que es una mamá que pide la eutanasia para su hijo porque ya no lo puede tener, o sea, no se puede hacer cargo, creo que es ese. No se puede hacer cargo y ella piensa en el día de mañana qué va a pasar con su hijo, con semejante discapacidad. Ajá, ¿alguien quiere agregar algo más? El hijo tiene parálisis cerebral. Bien. O sea, más o menos se acuerdan de la edad. Creo que unos 17, 18 por ahí. Un poco más. 22, ¿no tenía? 22, muy bien. Sí, algo así. Bien. ¿Y las imágenes que vieron, qué vieron? Como para trasladarlo un poco a Diana, ¿no? O a ustedes. Bueno, el chico estaba como en una cuna y la madre lo tenía constantemente, yo diría más bien encerrado, bueno, lo tenía en la habitación porque dice que el chico se golpeaba, se lastimaba, entonces lo tenía en una cuna, para mí parece ser como un animalito, y que decía que el nene no entendía nada, bueno, nene, yo lo veía así, que no entendía nada, que no podía, bueno, no se podía obviamente manifestar, que usaba pañales, para mi gusto era una carga para la señora. Dice ella que después de tanto tiempo, de 20 años, que la gente debería ponerse en el lugar de ella, lo que era tener una persona y cuidar a una persona así. Pero bueno, el hijo, y si bien el periodista, que a mí me pareció una situación que no es que me angustió, pero me conmovió. Mientras estaba hablando, el periodista estaba entrevistando a la señora, parados al lado de la cuna, y el chico le hacía caricias al hombre, y el hombre es como que le respondía o le prestaba un poquito de atención mientras hacía, y, o sea que está bien, si bien no podía manifestarse y un montón de cosas más, algo a mi entender el chico entendía, o por lo menos... Vos sabés, Lorena, que yo tuve la misma percepción, ¿no? Y ese momento, además, justo ahora, yo lo vi hace mucho el video, pero no lo pude volver a ver para hoy. Pero era un momento donde además la madre estaba como diciendo algo, o sea, y fue justo en ese momento donde él trata como de poner la mano y decir, acá estoy, ¿no? Pero claro, eso la lectura que le podamos dar o no. Perdón, ¿puedo acotar algo, profesora? Sí. Disculpe. Yo trabajo en la parte de salud y uno de mis trabajos es cuidar pacientes. Y yo cuidé un paciente de 9 años hasta los 11. Y yo le puedo asegurar que perciben todo, que si bien hay parálisis cerebrales más o menos, o sea, hay diferentes tipos, ¿no? Que sí, tipo esquizofrenia, que se pueden pegar, pero si uno los tiene controlados, los cuida, le da cariño y amor, y yo le puedo asegurar que esos chicos tienen muy linda vida y muy buena vida. Todo depende también, como esa percepción que ustedes tuvieron de los padres, del agotamiento quizás de esa madre, pero quizás esa madre tiene que tratar de entender que hay otras cosas que quizás la pueden ayudar, gente que la puede ayudar, como en mi caso, no sé, lugares donde le pueden dar esa contención que quizás los papás no le pueden dar, saturado quizás obviamente, no es porque no lo quieran, pero bueno, yo le puedo asegurar que sí, que se le puede dar un estilo de vida mejor de la que esa criatura tiene. Bien, y el periodista le preguntaba a la mamá, perdóname, que también me pareció, bueno, le dijo que él le daba una opinión de lo que supuestamente la comunidad pensaría que ella era muy injusta al pretender prácticamente matar a su hijo. Porque le dice, ¿a vos te parece que él si pudiera decidir quisiera morir? Y dice, y yo no sé, bueno, la madre le explicaba sus razones que para ella supuestamente era lo mejor, pero bueno.
Claro, Y perdóname. Pues sí, perfecto. Estefanía me está hablando por el chat. Sí, déjame como anfitriona a mí. Perfecto, me quedo pendiente. Si entra alguien más. Gracias, Estefanía. Bien. Claro, exacto, Lorena. Fíjense que un poco de lo que están diciendo, algunas cuestiones que les pregunto o que se empiezan a visibilizar, ¿no? Detrás de este relato es, por un lado, que está en juego o en valoración, ¿no? La calidad de vida, es decir, la calidad de vida de este hombre, este chico de 22 años, y la calidad de vida de su mamá y su papá, porque cuando ella relata las implicancias, evidentemente lo vive como una carga terrible. Entonces nadie puede poner en duda que esa calidad de vida de la madre, sobre todo la principal cuidadora, bueno, tiene una afectación, ¿no? Para no entrar digamos, y ver también una perspectiva de género y una interseccionalidad acá, porque ¿dónde está el Estado? O sea, ¿qué tipo de apoyos tiene esa mamá? Bueno, es lo mismo una mamá que ejerza de mamá, pero que tenga apoyos y que su hijo de 22 años tenga una asistencia, ¿no? Y apoyos de todo tipo, como el que referenciaba recién, ¿no? De personas que están dispuestas, porque bueno, es un trabajo, a decir, bueno, todo el tiempo, ¿no? Con esto encima y sin ningún tipo de asistencia por parte del Estado. Eso un poco para ver también la perspectiva de esa madre, porque claro, uno lo primero que sale es cómo puede ser que una madre esté pidiendo la eutanasia para su hijo, ¿no? Pero bueno, también hay que entender el peso, ¿no? Porque realmente es un peso, pero ¿el peso es la discapacidad o el peso es la ausencia del Estado acá? Es decir, un chico de 22 años que está puesto en una cuna, ¿cómo se llamaba eso? Cuando nos ponían a jugar en mi época. Un corralito, ¿no? Es en un corralito que usa pañales, que evidentemente no... La madre cuando habla piensa que él no entiende absolutamente nada, y es fácil advertir que sí entiende, pero que ha vivido así, entonces tampoco ha tenido ningún tipo de incentivo ni de ningún tipo de tratamientos, ¿no? Evidentemente. Un Estado absolutamente ausente, ¿no? Así son muchos de los casos. Yo les quería preguntar ahora, ¿no? Ustedes viendo la ley que vimos de derechos del paciente, ¿no? La situación que avala la ley argentina de una muerte digna, el caso de la Corte y cómo decide, ¿no? El caso que vimos el otro día, el DMA y demás. Si ustedes, el caso de mañana como jueces o juezas llega un caso hacia la justicia, ¿no? ¿Qué decisión tomarían? Ya sé que son pocos los elementos que tienen, ¿no? Pero ¿qué les parece? Porque yo creo que ya con lo que vimos de derechos humanos hasta ahora, podríamos decir que legalmente, constitucionalmente, convencionalmente, el caso tiene una solución clara desde mi punto de vista, ¿no? Me podría sorprender, pero no creo, o sea, legalmente. ¿Qué les parece? ¿Puede en este caso la mamá solicitar la eutanasia de su hijo? ¿Puede una tercera persona solicitar la eutanasia? ¿Qué vimos? ¿Quién se anima a dar una respuesta? Yo leí una parte obvio que no. de la ley que decía que en caso de incapacidad total se podía, o de manifestarlo, el paciente se podía llegar a decidir en una parte de un artículo, no me acuerdo, lo tenía anotado por ahí, pero bueno, decía que en un caso de incapacidad o algo así, que podía otra persona pedir. No sé si está bien. Exacto, porque vos estás pensando, ¿no? en la ley, y la ley lo que habla en un momento es del consentimiento informado, es decir, cuando el paciente o la paciente está en una situación de imposibilidad, entonces, bueno, va a haber que decidir, ¿no? Pero se podría decidir, aunque pensáramos que no es así, porque es una persona adulta que evidentemente tiene alguna manera de comunicar, ¿no? Pero podría... La Corte, ¿se acuerdan qué dijo? Una cosa es decidir, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar una decisión, hay que operar a la persona, demás. Pero en el caso de decir, bueno, el derecho planteado, ¿no? Como lo marca la ley, del derecho a rechazar un tratamiento o métodos, ¿no? Tratamientos que me mantengan con vida artificialmente.
Claro. ¿puede en terceras personas? ¿Qué dijo la Corte ahí cuando resolvió el caso? ¿Se acuerdan que el caso, por si alguien no estuvo o no lo pudo leer, era el caso donde dos o tres hermanas, ya no me acuerdo cuántas, pedían hacía años, ¿no? El retiro de los tratamientos que mantenían a su hermano, que hacía más de 20 años que estaba en coma, como consecuencia de un accidente automovilístico, ¿no? Entonces, bueno, pero la Corte ahí, cuando decide, ¿no?, dar lugar a la acción, ¿está decidiendo en base al pedido de las hermanas? No, la voluntad que supuestamente él había expresado antes verbalmente a las hermanas, si le pasaba algo así, o viendo una película. Una Sí, cosa porque fíjense, no cuando lo quisiera vuelvan a leer, para repasar, ¿no?, para el examen o demás, de que la Corte específicamente dice que acá estamos hablando de derechos personalísimos, estamos hablando del derecho a la vida, donde no puede quedar la decisión en otra persona, ¿no? Bueno, un poco lo que yo les quería mostrar. Acá, en el caso en esta nota periodística, ¿no?, y el caso que, bueno, la mujer ha solicitado esto, intersecciona no solo una interpretación de la Corte, sino la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el artículo 12, la capacidad jurídica, y cómo las personas tienen el derecho a contar con sistemas de apoyos, ¿sí?, para tener un proyecto de vida, para llevarlo adelante y también para tomar decisiones mínimas y máximas, como sería esta, ¿no? Otra cosa es que fuera la persona con discapacidad la que pidiera, ¿no? Que ella dijera, él está pidiendo esto. Pero ella tampoco está diciendo eso, ¿no? O sea, ella tampoco está diciendo esto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Acá, pero en este caso el paciente no se manifiesta y creo que tiene derecho a la dignidad y a la vida. Claro, el tema es ese, acá no se está manifestando, por eso, como decía, ¿no?, la persona, ni nadie diciendo, como el caso de las hermanas, volvemos al caso del otro día, ¿no?, donde las hermanas decían, bueno, él había manifestado esto, ahora no lo puede manifestar, pero lo manifestó, ¿no?, y sería su voluntad, ¿no? Acá no habría voluntad respecto de esto, ¿no? Por otro lado, además, acá fíjense que no sería, en el caso de este joven, no sería decir, bueno, quitamos, ¿no?, tratamientos artificiales, dejamos de brindar tratamientos artificiales que mantienen a la persona con vida, porque no es eso por las razones por las cuales él vive, sino que él vive autónomamente en el sentido de las funciones vitales, me refiero, ¿no? Tampoco sería, pero bueno, eso no tampoco es lo más importante, ¿no? Y acá, bueno, están hablando ustedes y demás, surge de nuevo la idea de dignidad, la idea de calidad de vida, que evidentemente no existe, pero no existe también desde nuestros parámetros. Evidentemente la madre está diciendo que ella no tiene calidad de vida, pero incluso el joven, piensen que nosotros, claro, vemos, vivir en un corralito, con pañales, o sea, no tiene calidad de vida, pero ni siquiera lo sabemos, no sabemos el nivel de felicidad o no que él puede tener desde su subjetividad, que puede disfrutar o no, ¿sí? Nos parece, según nuestros parámetros, que son desde afuera, ¿no?, como algo que, bueno, estaría lejos de hablar de una calidad de vida, o de una idea de dignidad en su vida, ¿no?, desde el hecho de muchas cuestiones. Pero bueno, también quería un poco hacerles reflexionar sobre esto. Estoy desde hoy porque les traje otro video. Hoy no me puede pasar acá. A ver si puedo. Disculpe, profe, también Sí. en el video la mamá dijo que como tenía convulsiones, que se lastimaba solo, que las convulsiones la agarraba muy frecuentemente, que tomaba pastillas de las 10 de la noche y se despertaba a las 2 de la mañana. Sí. Como que la madre como que estuvo mucho, fue hasta el Garrahan, dijo incluso a varios psiquiatras, psicólogos, para buscar una solución y no la tiene. Por ese lado creo que ella quiere hacer la eutanasia porque no tiene solución, es como que ve a su hijo sufriendo constantemente, ella dice, no sabe qué hacer, que se golpea, que se pellizca, si bien que diga que no entiende nada, no sé, para mí sí entiende algunas cosas, cuando dijo que no quiere salir afuera, que no le gusta que nadie vaya a la casa porque se siente incómodo, como que se expresa en algunos sentidos.
Pero bueno, si viendo por el lado que se lastima y que sufre, es como medio, no sé cómo explicarlo, pero es complicado. ¿En qué sentido? Así que sí, yo, a ver, es complicado, evidentemente, pero Sí, porque me una parece, persona sufriendo y que no le den una solución a nadie y un apoyo, quizá la familia se ve que no tiene los recursos necesarios para contratar a alguien y que lo cuide. Así que dijo que está la mamá, el papá y el hermano, que se van turnando. Pero claro, si a alguien le pasa algo, si la mamá cae internada, están muy limitados, no sé. No, totalmente. Por eso yo, o sea, lo primero que marqué es ojo, porque acá no, o sea, evidentemente, como está esa situación familiar y personal de esta persona, es como, bueno, nos metemos en esa casa 24 horas y es irresistible, ¿no? Es cierto. Ahora, no hay Estado. Yo creo que puede haber algunos dispositivos, pero evidentemente esta gente no ha tenido ningún acceso a ellos, ¿sí? Y por otro lado sí ha Hizo pedido mención, ayuda, como vos bien perdón, decís. ¿Cómo? hizo una mención que el intendente o no sé, el gobernador le brindó, no sé, algún baño, no sé qué, pero no más que eso. Claro, exacto. Pero eso no quita a que una persona con este diagnóstico y con esta situación, porque también que toma muchos medicamentos, habría que ver, como la mayoría de personas con discapacidad hay mucha medicalización, ¿no? Desde el enfoque hasta realmente los tratamientos. Entonces, bueno, habría que ver, ¿no? Cómo a veces un mismo diagnóstico puede dar lugar a vidas absolutamente diferentes. Y eso tiene que ver con lo social. Esto tiene que ver con el modelo social que hablábamos clases anteriores, de cómo alguien puede tener acceso o no a determinadas herramientas, a determinados apoyos, a determinada nivel, bueno, se da en relación a todas las personas, evidentemente, ¿no? Pero mucho más se ve en relación a las personas con discapacidad. Hay muchos ejemplos de personas que teniendo, digamos, aparentemente, ¿no? Un mismo diagnóstico, la misma discapacidad o la misma condición que este joven, tiene una vida absolutamente diferente. Pero bueno, lo que no hay acá es acceso a herramientas. Pero bueno, la solución no puede pasar por decir, bueno, porque fíjense que un poco, y de nuevo, sin juzgar ni a la madre ni a la familia, porque la entiendo cuando habla, la entiendo desde su sufrimiento. Pero es el modelo que veíamos. ¿Se acuerdan cuando vimos 3 modelos y les dije un modelo que se llamaba eugenésico, un modelo médico rehabilitador y un modelo social? Que ese modelo eugenésico lo situábamos en Grecia y Roma, cuando se nacía una persona con discapacidad y se la despeñaba por el monte Taygeto porque era una carga, ¿no? Para sus padres o para la propia sociedad. Fíjense que este es ese modelo, o sea, es un modelo eugenésico desde cómo lo plantea un poco la madre, ¿no? Porque es la carga que implica y que es real, y eso es a lo que la política pública tiene que ir, y bueno, y yo, yo creo que la justicia, por un lado está bueno que se haya judicializado el caso, espero, porque la justicia lo primero que tiene que hacer es decir, bueno, acá tienen que entrar en juego, ¿sí? Un montón de dispositivos que tienen que ver con, bueno, con poder brindar una calidad de vida a esta persona y, digamos, indirectamente a su familia. Pero bueno, más allá de eso, no podría ser. Y más allá de que juzguemos o no todo esto, acá no está hablando la persona, no está hablando él pidiendo la eutanasia. Entonces, desde ese lugar tampoco podría bueno, llevarse adelante, ¿no? La acción. Pero entiendo, Damián, a dónde querés apuntar. Les hago una pregunta. ¿Ustedes están viendo algo de que yo compartí pantalla? Sí, sí, sí. ¿Pero qué se ve? ¿Se ve ahora que yo estoy poniendo YouTube, por ejemplo? Esto es lo que yo veo, verán ustedes que estarán bien. Sí, Sí, me está da claro. un título arriba que dice YouTube. Daniel Arauz, todo Ah, eso. ese es el que les puse el otro día. Claro. Bien. Entonces, ahora yo no quiero poner eso, pero tengo que esperar. Acá, buscar. Lo que pasa que no. Acá, bien, perfecto. ¿Cómo lo puse?
Bueno. Acá no sé si los veo yo, pero bueno. Acá lo que les traigo, porque un poco antes de empezar a trabajar el caso, y si han podido leer la identidad de género, la ley de identidad de género, como decíamos el otro día, es un gran avance, ¿sí? Es un gran avance por un montón de cuestiones, y ha sido un gran avance por desmedicalizar también la cuestión de la identidad. Pero a mí lo que no me gustaría es que ustedes, más allá después vamos a hacer el trabajo práctico para ver si entendieron, ¿no?, la letra de la ley, se queden en una idea, como decíamos creo que la clase pasada, binaria, ¿no?, de los sexos e incluso sobre todo de los géneros. Por eso está bueno que cuando hablamos de género hablemos en géneros en plural y demás. Por eso también les había recomendado una película, que si la pueden verla, que es XXY, un poco para abrir un poco este panorama. Entonces, Yo acá la les vi el traigo... otro día también, a la película. ¿Cómo? La vi a la película la otra noche. ¿La viste, Lorena? ¿Y qué te pareció? Sí, está buena. Bueno, con el tema sobre todo del padre, con la discriminación, que se fueron al sur para que no les dijeran nada, ni lo señalen, y que después, bueno, él terminó aceptando y apoyando a su hijo como era. Exacto, un poco la idea de la película, por eso quería que vieran un poco, que la vieran, se las recomiendo, aunque un poco les contamos el final, pero no pasa nada, acá no es un curso sobre cine, sino es porque la película ilustra esto de decir, bueno, no tiene por qué ser una cajita u otra para que me acepten, ¿por qué esto es forzar, no? Muchas veces es eso, es el ser, y las implicancias de la identidad. Y Este el video que les sufrimiento traje... de la misma persona, porque sufría mucho la discriminación y que lo señalaban, y también la madre y el padre lo mismo les pasaba, lo apoyaban y todo, pero bueno, no es que lo sufrían Sí, en la mirada de los demás. exacto, es una discriminación estructural, e incluso tanto la película como el video que les traigo hoy, este relato de esta persona, son casos de élite, digamos, porque no interseccionan otras situaciones, ¿no? Pero tampoco quiero que se queden con esta idea, pero sí escuchar, porque me parece que acá se marca también esto que muchas veces se confunde, que no debería confundirse, pero que se hace con lo que significa, ¿no?, la identidad de género y las diferencias con lo que es la orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Y dentro de lo que es la identidad de género, qué géneros, hacia dónde nos obligan o no. Vamos a ver también, les traje una sentencia, que no se las voy a hacer leer, pero para que sepan, están surgiendo algunas sentencias, ¿no?, que tiene que ver con que los DNI, no es solamente el derecho a que me cambien el nombre y mi género, sexo en el DNI, desde femenino a masculino, sino que puedo tener una identidad no binaria, por ejemplo, y eso debería estar reconocido en mi DNI. Esto se ha reconocido hace poco en nuestro país, jurisprudencialmente. Pero bueno, vamos a ver si les puedo hacer escuchar, no sé si les puse para... A ver, ustedes, vamos a hacer una prueba si escuchan con sonido. Si no me dicen, si escuchan el sonido. ¿Escuchan sonido? Sí, se escucha música. Ahora. A mí se me ve cortado y sin sonido. Perdonen, ¿se cortó? Yo lo veo como pausado y sin sonido. ¿Y el resto? Igual. Sí, yo no. también. Bueno, vamos de nuevo. Lo quise ampliar, yo lo veía bien, pero... A ver ahora. Ahí. Hola. No, no se ve. No, igual queda como pausado. Va como tramos así cortitos. Bueno, a ver.
Voy de nuevo. Ahí. ¿Escuchaban o no? No, 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 se te escucha. está pausado el video. Ah. No, no está. Lo pauso yo, pero porque. A ver, lo voy a dejar sin pausar. Ahí. Es que yo escucho con el audio. Me parece que lo que no escuchan ustedes es el audio, ¿no? Sí, el video se va reproduciendo lento, pero no se escucha el audio. No tiene sonido. Bien, porque cuando comparto sé que tengo que hacer algo. Acá, compartir sonido. Ahora sí lo van a escuchar. ¿O mujer? ¿Ahí lo escuchan? La primera vez que escuché esta pregunta tenía... Sí, La sí. primera vez Sí. que escuché esta... Ay, perdón, no les escuché yo a ustedes. ¿Me decían que escuchaban o no? Sí, Sí. sí. Perfecto, lo vuelvo a poner desde el principio. Ahí vamos. ¿Eres hombre o mujer? La primera vez que escuché esta pregunta tenía 11 años. Estaba jugando fútbol en el patio del recreo de mi colegio y un chico al que no conocía se paró frente a mí y me dijo, ¿eres hombre o mujer? Yo no supe qué responderle. Le tiré una cachetada y él se fue. Sentí muchísima vergüenza, pero también mucha rabia. Con el tiempo entendí que la rabia que sentí no era rabia porque no sabía si era hombre o mujer él. Era rabia porque yo no sabía responder a esa pregunta. Era rabia porque por primera vez me enfrentaba a una bifurcación que parecía no tener un camino correcto para mí. A los 11 años me enfrenté por primera vez a una pregunta que no tenía idea me iba a acompañar el resto de mi vida. Muchas veces las personas trans tenemos que salir del closet no una, sino 2 veces. La primera vez que salí del closet tenía 15 años y fue para decirle a mis amigas del colegio que era lesbiana. No fue difícil para mí reconocerme como lesbiana, era muy obvio que me gustaban las chicas desde siempre. Mi primera novia la tuve a los 15 años y aunque suene paradójico, nos conocimos en una comunidad religiosa. Los guías espirituales de la comunidad se enteraron. Citaron a mi madre a mis espaldas y le contaron todo. Me sacaron del closet y destruyeron el vínculo de confianza con mi madre, un vínculo que nos tomó años reparar. Yo intenté ser heterosexual por amor a Dios y por miedo a ir al infierno por mis pecados. Terminé con mi novia, fui a misas de sanación, iba a la iglesia todos los días, rezaba a toda hora. Intenté con todas mis fuerzas dejar de ser lesbiana, pero no funciona así. No es una etapa ni una opción. La segunda salida del closet fue ya no para aceptar mi orientación sexual, sino para asumirme como una persona trans. La segunda salida del closet fue la más difícil para mí porque no tenía ninguna información sobre lo trans, ningún modelo al que seguir y mucho menos una persona que yo conociera que habiendo nacido mujer como yo se identificara como trans. No habían smartphones, ni había internet en la casa, ni había la cantidad de videos en YouTube, cuentas de Instagram o grupos virtuales que hay hoy gracias al trabajo de muchos activistas trans que son recursos vitales para nuestra supervivencia. La segunda salida del closet fue la más difícil, pues ya no se trataba de quienes me atraían, sino que se trataba de mi propia identidad. Por supuesto que nuestra orientación sexual es una parte vital de quienes somos. Pero una crisis por tu identidad de género se trata única y exclusivamente de confrontarte cara a cara contigo mismo. Aquí es cuando se pone medio confuso, ¿no? Orientación, identidad, sexo, género. Vamos a explicarlo un poquito. Una cosa es mi orientación sexual. Esto es quienes me atraen,
con quienes me vinculo afectiva o sexualmente, a quienes amo, mi orientación sexual. Y otra cosa es mi identidad de género, cómo me reconozco, cómo me identifico, quién soy en la soledad absoluta de mi ser. Son dos esferas distintas de nuestra humanidad. Para mí, descubrir mi identidad de género empezó en medio de un escenario. Hace 5 años formé parte de una obra de teatro testimonial llamada Desde Afuera. En ella contaba mi conflicto con la Iglesia Católica, pero también mis primeras experiencias de travestismo, también a los 15 años. Me vendaba el pecho para aplanar mis tetas, me ponía boxers y medias entre las piernas, amarraba mi cabello entonces largo y lo cubría con un gorro. Usaba la ropa de mi hermano. Durante los 2 años que duró Desde Afuera, fui repitiendo esta escena una y otra vez. Y en un momento empecé a sentirme más feliz en mi versión travestida y menos cómoda en mi versión normal de mujer. Y así empezó mi transición. Iniciar mi transición no fue fácil. La transición suele ser un proceso en el que dejas una identidad para ir en búsqueda de una nueva o asumir una nueva identidad. Y este puede ser un proceso sumamente complejo y doloroso. Yo pasé los meses de depresión más severos de mi vida durante esta etapa y tuve que empezar a trabajar con una terapeuta para lidiar con mis impulsos suicidas. Nunca he hablado de esto abiertamente, pero es importante hacerlo. De cada 10 personas trans, entre 3 y 5 tenemos intentos de suicidio. Y este número puede subir a 5 de cada 10 si hablamos de población trans adolescente. La depresión es aplastante. Decenas de preguntas empiezan a aparecer en tu cabeza. ¿Alguna vez me voy a sentir cómoda con mi cuerpo? ¿Voy a necesitar cirugía o tratamiento hormonal? ¿Cómo voy a pagar las operaciones? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a opinar mi mamá? ¿Cómo se van a sentir mis amigas? ¿Qué va a decir mi pareja? ¿Podré tener una pareja? ¿Alguien me va a querer así? ¿Cómo me voy a llamar? ¿Voy a poder cambiar mi nombre? ¿Podré conservar mi trabajo? ¿Tendré oportunidades laborales? ¿Voy a ser feliz? Pero estas, evidentemente, no son las únicas preguntas que aparecen. La gente en la calle, por supuesto, también parece estar muy confundida. A mí, por ejemplo, me han dicho en la calle literalmente, joven, señorita, señor, ay, no sé, pues, ¿qué eres ya? Y por más gracioso que esto me parezca ahora, en esa época me generaba ataques de pánico y ansiedad y me podía pasar días encerrada en mi cuarto. Otra vez la maldita pregunta, ¿eres hombre o mujer? ¿Eres hombre o mujer? Crecemos en una sociedad en la que solo existen estas dos opciones. O te identificas como hombre o te identificas como mujer. El binario de género. Incluso para las personas trans. Hombre trans, mujer trans. Es muy desesperante esa idea. Pero la lógica me decía que si no me sentía convencida o cómoda en la etiqueta mujer, entonces tenía que ser hombre. Así que al iniciar mi transición me identifiqué como un hombre trans. Sin embargo, nadie en la calle me percibía como hombre por obvias razones. Y esto generaba que mi ansiedad se disparara al techo. La ansiedad, la tristeza y la profunda desesperanza que experimentamos algunas personas trans por ese desfase entre nuestra identidad y las expectativas que tenemos de cómo se deberían ver nuestros cuerpos, se conoce como disforia, una palabra que me cambió la vida. La disforia es real y es abrumadora. Se desata con cualquier comentario inocente sobre ti que te recuerde este desfase entre tu identidad y tu cuerpo. Alguien diciéndote ella cuando te reconoces como él, alguien usando tu antiguo nombre, alguien en la calle observando fijamente una parte de ti que quisieras con todo tu corazón poder desaparecer, tu propio reflejo en el espejo antes de tomar una ducha. Así que el siguiente paso lógico es hacerte cargo de este problema para que te deje de arruinar la vida.
Para mí, una solución aparente era la testosterona. El pequeño inconveniente es que soy cantante. Y la testosterona modifica tus cuerdas vocales al punto de alterar tu voz sin control alguno. Someterme al tan deseado tratamiento hormonal significaba renunciar a años de trabajo con mi voz. Y por otro lado, renunciar a la testosterona significaba renunciar a la posibilidad de vivir mi vida plenamente. Con el tiempo, fui haciendo las paces con la idea de no hacer testosterona. Pero no solamente por mi voz, sino porque fui entendiendo que las categorías hombre u hombre trans tampoco me sentaban bien, no me representaban. No quería verme como un hombre. Fui entendiendo que hay otras opciones más allá del binario de género. Fui entendiendo que para mí el problema no era encontrar una respuesta a la pregunta ¿eres hombre o mujer?, sino que para mí el problema era la pregunta en sí misma. Solía pensar, como muchas personas, que la transición es pasar de A a B, de una identidad a otra que es polarmente opuesta. Como si pasáramos de un lado de la moneda al otro. Como si solo existieran dos opciones en el menú de la humanidad. De ahí viene esta idea de el alma en el cuerpo equivocado. ¿Alguna vez han escuchado esta expresión de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o viceversa? Si bien esta idea sirvió y sigue sirviendo para que muchas personas trans tengan acceso a tratamientos hormonales y cirugías en los sistemas de salud, esta idea limita nuestras experiencias y nuestras vivencias al plano corporal y médico. Es una idea que además deja de lado las muchas formas de transicionar que hay en nuestra comunidad. No todos nos identificamos dentro de ese binario, no todos queremos una transición binaria, no todos queremos siquiera modificar nuestro cuerpo. Y eso también está bien. Necesitamos dejar la idea de que todas las transiciones son pasar de un punto A a un punto B, en el que A y B solo pueden ser hombre o mujer. El espectro trans es tan infinito como personas trans existimos en el mundo. Y es realmente nocivo para nosotros vivir en un mundo que sigue pensando que somos productos fallidos. No soy un alma puesta en un cuerpo equivocado. Soy un ser con alma y cuerpo en un mundo equivocado. Mi experiencia como ser humano no debería estar limitada por la F en mi documento de identidad o por los genitales que llevo entre las piernas. Ahora, cuando la gente no sabe bien quién o qué soy, me gusta. Me encanta generar dudas y cuestionamientos con mi sola presencia, entrar en un espacio y que la gente entre en crisis y no sepa A o B, hombre o mujer. Me gusta que mi cuerpo sea una herramienta para cuestionar el binario de género como única posibilidad. Por favor, dejemos esta idea de que solamente somos A o B, hombre o mujer. Hacerlo es un gran acto de amor hacia la diversidad de personas trans que existimos. Pero por favor, no vayan a pensar que esto es un invento mío, un invento del siglo XXI, la ideología del género, la degeneración de la juventud o el Instagram. Durante los últimos años, el trabajo de muchas activistas, artistas y colectivas como No Tengo Miedo, Javi Vargas con su exposición Chuquichinchay, Giuseppe Campuzano con el Museo Travesti del Perú, nos han dejado lecciones valiosísimas para entender que existíamos las diversidades y las disidencias trans en esta tierra mucho antes de la colonización y que la llegada europea vino a imponernos, entre otras cosas, conceptos rígidos del género que no existían antes. En el libro La descolonización del sodomita en los Andes coloniales, el autor desempolva el mito de la Chuquichinchay o felino danzante. Presta atención porque esto no te lo contaron en el colegio. La Chuquichinchay era la deidad o el apu protector de los sotorongos y los indios dos naturas. Los indios dos naturas, o jariwarmis, eran, de acuerdo a la cosmovisión andina, este encuentro sagrado, esta complementariedad sagrada entre lo femenino y lo masculino. Jari, del quechua hombre, y warmi, del quechua mujer, jariwarmi. Cuenta la leyenda que el Inca Pachacútec, al llegar al Cusco,
Encuentra a su padre al borde de la muerte y a su hijo a punto de nacer. Invoca a sus chamanes, entre ellos a las Jariwarmi, y les pide que invoquen a la Apu Chuquichinchay. Este mito nos permite entender cuán importantes eran estos seres en la cosmovisión andina y en el orden social. Sin embargo, con la llegada de los españoles, empiezan las campañas de extirpación de idolatrías y empiezan a perseguir a las Jariwarmis y a prohibir todos los rituales andinos. Incluso en el Archivo General de las Indias de 1566 se prohíbe explícitamente la presencia de seres femenino-masculinos en el ámbito público. La realidad es que siempre hemos existido. En la India están las Ishras, en México están las Mushe, en las culturas nativas norteamericanas están los indios dos naturas. Siempre estuvimos ahí. Nos han querido borrar de la historia oficial, pero aquí seguimos. Y antes la pasábamos bastante mejor. No nos violentaban, no nos perseguían y éramos íntimas con la Inca. Para mí, identificarme como Jariwarmi no es solamente reivindicar mi identidad trans fuera del binario hombre-mujer. Para mí, identificarme como Jariwarmi es también reconocer y reivindicar mi identidad andina. Es reconocer que somos parte de la historia de este país y que ser quien soy, esa complementariedad entre lo femenino y lo masculino, no me hace ni menos trans, ni menos peruane, ni menos humane. ¡Wow! Las Jariwarmis, las Mushes, los seres dos naturas existimos desde siempre y seguimos existiendo. Estamos aquí. Con esto, por favor, quiero ser muy clara. Nada de lo que estoy diciendo pretende invalidar la diversidad de identidades trans que existen y otras formas de identificarse. Las mujeres trans, los hombres trans, las transmasculinidades, las transfeminidades son tan válidas, legítimas, maravillosas y bellas identidades como las identidades trans no binarias. Nuestras luchas son igual de importantes y válidas. ¿Qué pasaría si vivimos en un mundo en el que todos tenemos la libertad de identificarnos como queremos? ¿Dónde está la tragedia en pensar un país en el que todas, todos y todes tenemos la posibilidad de elegir nuestras identidades y vivirlas plenamente? ¿Qué hubiera pasado conmigo si no me tomaba 20 años intentando ser mujer de una forma que jamás me hizo feliz? ¿Qué hubiera pasado si me enseñaban en el colegio sobre las Jariwarmi y sobre las Chuquichinchay? Y si entendía que mi género es un universo que me compete únicamente explorar a mí. ¿Qué pasaría con los niños y adolescentes si crecen con las puertas del mundo abiertas para explorarse, para descubrirse, para autodeterminarse? ¿Cuántas heridas incurables desaparecerían? ¿Cuántas muertes por suicidio evitaríamos? ¿Dónde está la tragedia en pensar en un mundo así? Cuando empecé mi transición conocía a muy pocas personas como yo. Sin embargo, ahora mi vida está rodeada de personas trans maravillosas. Ellas son mi inspiración y mi fortaleza. Una de ellas, Malú Machuca, cuando estábamos en Desde Afuera, le preguntó a uno de nuestros directores, ¿cuántas personas trans hay en tu vida? Esta pregunta quedó para siempre grabada en mí. ¿Cuántas personas trans hay en tu vida? ¿Cuántas personas trans hay en tu trabajo, en tu familia, en tu grupo de amigues? Si la respuesta es pocas, preguntémonos por qué. Ciertamente no es porque no existimos o porque somos pocas. Las personas trans estamos al final de las siglas LGBT y no por coincidencia. El Estado no nos reconoce, no tenemos documentos de identidad que reconozcan nuestra existencia ni somos consideradas en los censos. ¿Cuántas personas trans hay en tu vida? Si la respuesta es pocas o ninguno, hagamos este ejercicio para darnos cuenta de cuán marginalizadas estamos las personas trans en este país y de cuán poco acceso tenemos a las mismas oportunidades que las personas no trans. Por supuesto que no todas las personas trans estamos en la misma situación de violencia o marginalización. Yo soy una persona trans muy privilegiada. Tengo la piel clara, vengo de una familia de clase media, fui a un colegio privado, a una universidad privada, me dedico a ser cantante y estoy dando una charla TEDx. Esta no es la realidad de la mayor parte de personas trans, ni en el Perú ni en el mundo. Y hay otras formas de discriminación que hacen que estas experiencias de violencia sean mucho más severas. Nuestras compañeras trans en situación de precarización, nuestras compañeras trans afro, indígenas, viviendo con VIH, tienen realidades mucho más complejas y urgentes que la mía. Pero no estoy aquí para hablar por nadie y mucho menos para hablar por todes.
pero tengo la oportunidad de usar el privilegio de estar en este escenario esta noche para recordarles que existimos, que siempre hemos existido y que seguimos muriendo de indiferencia. La esperanza de vida para las personas trans es entre 35 y 40 años. El año pasado, una adolescente trans de 14 años fue asesinada en Trujillo, Zuleimi, y nadie parece recordarla. Según ONUCIDA, vivimos en la región más homofóbica y transfóbica del mundo. El 80% de homicidios a personas trans sucede en América Latina. Es imposible no ver lo marginadas y excluidas que estamos, pero ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? ¿Cuántas personas trans hay en tu vida? ¿A cuántas personas trans ves en la calle? ¿A cuántas personas trans te cruzas en los colegios, en el banco, en los negocios? ¿A cuántas personas trans has contratado para trabajar contigo? ¿De cuántas personas trans te has enamorado o siquiera permitido pensar en la posibilidad de fijarte en una de ellas? ¿Dónde están las personas trans en nuestro país? ¿Dónde están las jariwarmis de nuestra historia? ¿Cuántas personas trans hay en tu vida? Gracias. Bueno, les voy a hacer algunas preguntas, a ver si quieren. ¡Ay! Esperen que se me volvió a encender esto. Bien, a ver si lo puedo salir. Lo voy a cerrar por las dudas. Ahí está. ¿Me escuchan bien? Bueno. Sí. Perfecto. Más allá de los comentarios que puedan tener a partir de lo que les haya generado, ¿no? Esta charla, yo les quería preguntar algunas cuestiones, ¿no? Ella habla, primero que nada, un poco sitúa la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Si les quedó claro, ¿alguien lo podría explicar? Perdón, creo que la... está bien. Quien quiera, pueden hablar las dos. A ver, Estefanía, me parece que ibas a hablar. Yo iba a decir que la orientación sexual es lo que ella elige, las personas que ella elige, en cambio la identidad de género es lo que ella siente que es. Bien, ¿alguien quiere agregar algo más? Muy bien, Estefanía. ¿No? Exacto, ¿no? La identidad de género es, la orientación sexual tiene que ver con qué personas te pueden atraer, ¿no? O con quiénes construís tus relaciones amorosas afectivas, ¿no? En cambio, la identidad de género tiene que ver con, bueno, precisamente ese derecho a la identidad. Exacto, ¿no? De cómo conformamos nuestra identidad y de una autopercepción, ¿no? Que surge de una subjetividad y que se traslada a lo social, a las relaciones familiares, a las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Ahora, cuando no hay un reconocimiento, ¿no? Porque se ha hablado mucho de cuando no hay un reconocimiento de la orientación sexual de alguien, ¿no? Entonces esto como que está más avanzado, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Hoy en día es como que, bueno, es como más difícil, aunque existe, ¿no? La discriminación por orientación sexual, pero no es tanta todavía. Sin embargo, la discriminación por identidad de género está muy, muy desarrollada en nuestra sociedad, ¿no? Y yo quería que reflexionen un poco en qué implica, ¿no? el no reconocimiento de la identidad de género, porque a mí me gusta mucho, porque por más que podamos leer artículos sobre esto, no es lo mismo que escuchar a alguien, ¿no? Escuchar a alguien que si estuviéramos presencial podríamos haber citado a alguien de la mesa de género de la municipalidad, alguna de las mujeres trans que trabajan en esto y que dan charlas, porque a mí siempre me parece que eso les llega mucho más que las sentencias o las leyes que podamos leer, ¿no? O los artículos de doctrina. Pero bueno, hoy les traigo este video que a mí me parece que transmite, ¿no? Que les transmite un poco la idea, fíjense, ¿no? Ella decía, la falta de reconocimiento, ¿no? De mi propio ser, lo que les conlleva
una depresión, lo que les conlleva ideas suicidas, lo que les conlleva no ir a atenderse a un centro sanitario, por lo que implica, ¿no? Todo eso, creo que algo de eso habíamos hablado, ¿no? En la clase pasada. Entonces, todo eso, el no reconocimiento de la identidad de género, acá va otra pregunta. ¿Qué derechos les parece que afectan, además de este derecho, ¿no?, al reconocimiento de la identidad en general y de la identidad de género en particular? Pero ¿qué otros derechos afecta el que a mí no me reconocieran mi identidad de género? ¿A alguien se le ocurre otros derechos que se ven Perdón. afectados? Sí, ¿Cómo? en el documento, saber quién soy, cómo me llamo, cómo me presento ante la sociedad, con qué nombre, cómo me presento si quiero tener un trabajo, o a mí me ha tocado estudiar con una persona trans en la facultad y se presenta con su nombre femenino y uno se da cuenta que es masculino, pero bueno, o sea, ser reconocido desde ese punto también. A ver, hablaste, Viviana, de dos cosas. Una es el derecho al trabajo, ¿no? Pero fíjate que vos misma dijiste cómo a veces, ¿no?, los prejuicios que tenemos adentro, porque en el ámbito decís del derecho a la educación y vos serías una compañera de esa persona, ¿no? Y seguramente Claro, profesores o profesoras lo pueden llegar a pensar más aún. Sí. Se presenta con un nombre femenino, creo que dijiste, y uno se da cuenta que es un masculino. Fíjate que vos ahí estás reconociendo su identidad. Claro. Obviamente, uno se da cuenta con una persona es trans, obviamente, pero si uno la ve, su situación femenina aflora más que la masculinidad. Entonces, como que uno percibe más esa parte, o sea, como que el orgullo de esa persona de decir, no, yo soy femenina, me siento femenina y voy a ser así, como que, y reconocerse en ese sentido, ¿no? No tener miedo ni tapujo, ni uno como compañero o lo que fuera, tener discriminación ante eso, porque es como cualquier otra persona, va. A mí me pasó y para mí era una persona más, una chica más allá de todo, era una compañera, más que compañero quizás. ¿Y A ustedes, eso voy. y creen que la mayoría de las personas aceptan la identidad de género así cuando viene a no ser lo que estamos, lo que esperamos, ¿no? Porque con en base a ciertos parámetros que hemos aprendido, entendemos que alguien enseguida podemos colocar, ¿no? Pero cuando no es así nos sorprende y vemos quizás vemos algo que esperamos, una identificación y surge otra. ¿Creen que la mayoría de las personas la aceptan o que hay todavía rechazos? No, sí, o sea, como no es rechazo, pero como hay un prejuicio de que tenés que ser así o así. Inclusive a mí, que yo soy mamá y toda una vida común, digamos, cuando me corté el pelo me decían mucho, cualquier persona, apareces un hombre, me decían, ¿por qué te cortaste el pelo? Pero me corté el pelo porque tenía ganas, les digo que tenía ganas de cambiar, qué sé yo. Y me vienen, o sea, y también, o sea, yo no me importa, pero es como que también muchos me han mirado como la cara, como diciendo, esta chica, pero bueno, no importa. Pero también lo ven así, gente común y del entorno que te conoce o familiares, me lo dicen a mí, obviamente que hacen peor prejuicio con la gente, con las personas trans. Me hiciste acordar un caso que llegó a la Oficina de Derechos Humanos cuando yo estaba como directora, recién había asumido hacía poco. O sea que les estoy hablando del año, pongamos 2009. Y era contra el registro civil, porque una mamá había acompañado a su hijo a hacer la renovación del DNI. La foto, no me acuerdo qué se hacía en ese momento la renovación del DNI, pero pongamos que fuera 10 años el nene, la verdad que no me acuerdo de los detalles. Entonces el nene tenía pelo largo. Fíjense, me llega una denuncia porque la madre lo lleva al registro, el nene desde siempre usaba el pelo largo, un pelo divino, qué sé yo, y entonces en el registro le dicen que se tenía que hacer una colita para sacarle la foto para la renovación del DNI. El nene no quería, bueno, al final la mamá lo obliga
¿no? Pero después se va a su casa y el nene estaba mal, y ella empieza a pensar, ¿por qué? Si él, o sea, una característica de él es el pelo largo. Y entonces hicieron una denuncia, ¿no? Y me acuerdo que el registro civil lo que respondió cuando le dimos el traslado se basaba en una resolución, por supuesto, de la época de los militares, que decía que el peinado no debe dar lugar a confusión de sexo, decía, ¿no? El peinado no debe dar lugar a confusión de sexo. Un poco me hace acordar porque no puedo creer que todavía hoy ya pasaron muchos años, además eso era una resolución, que yo decía, no puedo creer que estén aplicando esto, ¿no? Bueno, y terminamos dictaminando que sí, que era discriminatorio, ¿no? Porque también tenía que ver con su derecho a la identidad, y porque además, ¿por qué? O sea, no podemos seguir pensando hoy que pelo corto es nene, pelo largo es nena, bueno, todas estas cuestiones que vos marcás que siguen sucediendo hoy en día y que, bueno, realmente nos tendrían que hacer reflexionar un poco como sociedad, ¿no? Pasa con esto, pero pasa con la necesidad de deconstruirnos desde los géneros, ¿no? Desde cómo todavía hoy, y si somos mamás, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces caemos, a mí misma me pasa en decir, bueno, ciertas características, ¿no? Las nenas no hacen esto, o los con nenes... los juegos, ¿no? con todo eso que no los los dejan juegos, qué jugar. tipo, los juguetes... decirle a un nene, que una nena le diga a un nene que le gusta, entonces vos decís, no, esto no, claro, ¿cómo que no? Está buenísimo que pueda expresar, pero no, en nuestra época era, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver de cómo encasillamos, ¿no? Los géneros, y que espero que quienes son más jóvenes no sucedan, pero que siguen sucediendo mucho, y a partir de eso, que parecen tonterías, pero vamos construyendo identidades de género, que bueno, que van manteniendo también una sociedad patriarcal, ¿no? Que todo esto está muy relacionado y discriminatoria, y bueno, y que termina rechazando identidades. Volviendo un poco a la pregunta, porque me fui un poco, pero el no reconocimiento de la identidad de género está relacionado, como decía Viviana, con el derecho al trabajo, está relacionado con el derecho a la salud, está relacionado con el derecho a la educación, o sea, con el derecho de acceso, fíjense si lo piensan, en cada ámbito de la vida de la persona, por ende, en los derechos que tiene para ejercer o para poder desarrollar cada uno de esos ámbitos. Y tanto es así que también está relacionado con el derecho a la vida, porque no es casual que las estadísticas de ONU-SIDA digan que digamos, el promedio de vida de las personas trans es de 35 a 40 años. Porque faltaron, ¿no? Faltó derecho de acceso a la salud, al trabajo, una vivienda digna, bueno, todo, y acá ven un poquito esto de la interrelación de los derechos humanos, ¿no? Que seguramente es una de las características que deben haber visto en una de las primeras clases, y cómo, ¿no? Acá están absolutamente interrelacionados, todas las consecuencias, ¿no? De la negación de la identidad de género. Y les hago otra pregunta, a ver si se han podido dar cuenta. En la charla no solo se habla de identidad de género, se habla de otro tipo de identidad, se reivindica otro tipo de identidad. ¿Alguien lo pudo observar? Es de Perú. Y ella habla de una identidad cultural, ella habla y de alguna manera reivindica a los pueblos originarios, ¿no? O sea, esto vemos también cómo las identidades pueden ser individuales o pueden ser más plurales, en este caso una identidad cultural, que ella viene a reivindicar porque hace falta reivindicarla, más allá que después termina matizando bien, porque bueno, no pasa esto es en todas las culturas, ¿no? Pero creo que reivindica e intersecciona la identidad cultural con la identidad de género, ¿no? En este caso, de los pueblos originarios. Y otra cuestión que también creo que está buena que tengamos en cuenta es que si analizamos la historia de las personas trans y de cómo se ha abordado esto, siempre el resabio del modelo médico. Fíjense que hasta hace muy poco, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo consideraba tanto la homosexualidad, la orientación sexual o la identidad de género como enfermedades mentales, y como todavía hoy, además, sí, hay muchos profesionales, ¿no? de la salud o de la psiquiatría, más que nada, que pueden enseguida darte un diagnóstico y colocar la razón y la explicación ahí, ¿no?
Por eso nuestra ley de salud mental del año 2010, creo que se los dije la clase pasada, específicamente rechaza la posibilidad de que la identidad de género o la orientación sexual pueda terminar en un diagnóstico médico. Pero bueno, es como algo que uno dice, pero es obvio, pero no, hubo que aclararlo en una ley de salud mental, ¿no? Bueno, vamos rapidito al trabajo práctico. Bueno, si no hay dudas, o si quizás tienen algún comentario más respecto de lo que estamos hablando ahora o del video. Bueno, estuve mirando hace un rato si podía... ¿A ustedes nunca cuando tienen los Zoom con otras materias, nunca los dividen en grupos con el Zoom? ¿Nunca les ha pasado? Porque yo, de hecho, tomé un curso para hacerlo, para aprender a hacer esto, para hacer talleres con el Zoom, y ahora ya me olvidé cómo era. Pero bueno, entonces hoy no lo vamos a hacer, porque si no lo que quería hacer era separarles en grupos, el mismo sistema los divide, así te toca con cualquiera, grupos de 3, por ejemplo, que comentaran un poco las preguntas y que después volviéramos. Pero bueno, no, hace un rato estaba tratando de acordarme y no sé cómo es. Así que lo vamos a hacer así. Le voy leyendo las preguntas y quien quiere voluntariamente puede ir contestando. Caso 1, ¿sí? El trabajo Somos práctico. 8 en total. ¿Cómo? Así que igual somos 8, así que somos poquitos. Bueno, pero podían de a 2 o de a 3 podían comentar un poco, digo, para que lo comenten primero entre ustedes y después contestaban, pero bueno, igual sí, no pasa nada. Por suerte somos poquitos. Caso 1, ¿no? Se presenta en consulta una persona ¿no? Se presenta como María Luisa Gómez. Está identificada como Pedro Gómez en su DNI, pero viene a verle porque a raíz de que su identidad autopercibida la sitúa en el género femenino, fue al registro civil a iniciar el trámite de rectificación registral y le han dicho que necesita acompañar a la documentación un certificado de un médico o médica que dé constancia que dicha autopercepción coincide con su morfología genital. Revise la ley y asesore a la persona sobre si es legítimo que le exijan dicho certificado. ¿Alguien quiere contestar? Me parece que Sonia se desmutió. Sí, no necesita ningún certificado. Va directamente al registro civil y se cambia el nombre. Por ese motivo se lo aceptan. Exacto. Parece muy obvio, pero es como cuando se empezó a reconocer en nuestro país el derecho a la identidad de género, sí se requería que coincidiera la morfología genital con esa identidad de género. O sea, la persona se tenía que operar, o bueno, afortunadamente no, hoy no hace falta eso, ¿sí? Directamente la persona, desde su identidad autopercibida, va al registro y pide la modificación de su género y de su nombre en el caso que quisiera, ¿no? Muy bien, gracias Sonia. Caso 2. Se presentan padre y madre en representación de un niño que quiere iniciar los trámites de rectificación de sexo. Pasos a seguir. ¿Quién se anima? ¿Hay algún voluntario o voluntaria? En el caso que sea un niño o niña que quiere iniciar los trámites de rectificación de sexo. Yo lo había mandado por escrito. ¿Cómo? Lo habías mandado, sí. ¿Y te animás a decirlo? Lo vi, Lorena, lo vi. ¿Lo querés comentar? Pero tenía una duda. Bueno, yo le puse que se debería pedir la solicitud de rectificación de sexo por medio de sus representantes legales, con expresa conformidad del menor. Como así también, acá tenía una duda, con la asistencia de un abogado del menor que dice que lo indica la ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esa duda yo tenía si siempre se tienen que presentar con un abogado, o sea, con los padres obviamente, y si siempre se tienen que presentar con un abogado o solamente cuando hay un tema judicial. Yo entendí como que el abogado se presenta como para acompañar, ¿no? Del niño. Bien. ¿Alguien? Bien. ¿Quién habló recién? Yo, bueno, completé que tenía que presentar una solicitud manifestando estar amparado por la ley 26.743 y requiriendo la certificación del cambio de sexo, el cambio del nombre y el nuevo documento. Bien, muy bien. Y Estefanía, ¿qué agregaste?
No, que había entendido que el abogado se presenta como para velar por los derechos del niño, en caso de que los padres, que el niño diga que sí, que se lo quiere, que quiere cambiar y que los padres le digan que no, que se nieguen. Bien. Claro, la función de la abogada del niño, que ya van a ver en derecho de familia, ¿no? Que es acompañar y velar por los intereses de ese niño, más allá porque muchas veces sus padres acompañan y velan y muchas otras veces no. Entonces, por eso es necesaria esa intervención, ¿no? Y en el caso que los padres no estuvieran de acuerdo, Resuelve el juez. ahí se tendría que judicializar, ¿verdad? Bien. Se presentan padres en representación del niño que quiere acceder a una terapia hormonal para adecuar su cuerpo a su identidad de género. Pasos a seguir. Bueno, sí, yo también lo mandé. ¿Cómo? Pero además agregar. Ay, perdón, no se te escuchó. Yo no te escuché, te entrecorta. Algo que no me acuerdo ahora porque no tengo el trabajo. ¿Ahora se escucha? A ver, creo que sí. Que me acuerdo que decía los mismos pasos que el anterior, pero que la ley decía y además, pero no me acuerdo qué decía además, porque no todo el trabajo ahora, lo entregué hace un montón. Sí, vos me lo habías mandado hace mucho. ¿El resto? Yo lo tengo únicamente con un consentimiento informado de los representantes y de la conformidad del menor. Bien. Solamente con un consentimiento informado, nada más, presentarse para solicitar eso supongo en un lugar de salud o algo así. Bien, gracias Lorena. Hablo judicializarlo, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, sin intermediación judicial, porque se puede exacto, no se judicializa. La parte de tratamiento, que es muy distinto al otro. Eso es por eso es el objetivo de este trabajo práctico, porque en realidad quiero que vean que cuando está afectado, ¿no?, el derecho de niñez o adolescentes, porque me acuerdo cuando salió la ley, el primer caso que fueron mamá, papá acompañando al niño, el registro dijeron, no, esto, si soy un niño hay que judicializar. No hay que judicializar. O sea, si hay disconformidad, no hay apoyo, bueno, en ese caso. Pero en el caso en que sea el cambio de la identidad de género y de nombre, no hay que judicializar. En el caso de acceso a terapias hormonales, tampoco. Sin embargo, y por eso se los quería marcar, así, porque cuando hacemos el trabajo lo anotan, ¿cuál sería? Creo que recién estuvo por hablar, no sé si era Damián, o si tenemos algún otro hombre en la sala. Sí. Profe, ¿no es que tiene que tener 16 años? ¿Para las terapias hormonales? Sí. No sale de la ley eso, ¿no? La verdad es que no, pero puede ser, no, para intervención quirúrgica. Claro, pero no, claro, el juez. Bueno, Estefanía creo que está hablando de la última pregunta, ¿no? Que es que cierro esto y después vemos lo de la edad. Lo que sí va a dar lugar a una intervención judicial, ¿sí?, es en el caso en que sea una operación quirúrgica. ¿Por qué? Porque, bueno, no es lo mismo decir, bueno, cambio mi identidad de género o me someto a una terapia hormonal que una intervención quirúrgica que implica el cambio, ¿no?, de la morfología genital, que muchas veces después volver atrás si hay un arrepentimiento o por las implicancias y la madurez para tomar esa decisión. Entonces, en ese caso sí se ha dicho, bueno, debe haber un acompañamiento judicial por las garantías simplemente que implican de conocer verdaderamente la voluntad y el convencimiento, ¿no?, de la persona menor de edad, o del niño, niña y adolescente. Eso por un lado quiero que si quedó claro, si no me dicen. Y después, Sonia, lo que estás planteando es el tema de la edad. Yo no recuerdo que en esta ley diferenciara en edades. Lo que sí tenemos que ir es al Código Civil, que sí diferencia entre niños, adolescentes, hasta los 13 años, entre los 13 y los 16, y a partir de los 16, conforme al principio de autonomía progresiva, para la toma de decisiones personales, que implican, sí, operaciones quirúrgicas, pero para lo de las terapias hormonales, la verdad que no lo recuerdo en este momento. Pero capaz que lo dice la ley, yo no me lo acuerdo, ¿sí? ¿Vos dónde lo viste, lo de los 16 años? No, me lo había confundido con intervención quirúrgica. Ajá, bien, bien. Perdón.
acá en el Código Civil, en el 26, me parece que dice algo de eso, ¿puede ser? Sí. Leo esa parte si es Sí, por ahí. sí, léelo. Dice, si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud, de menores hablo, ¿no? Sí. O está en riesgo la integridad de la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Bueno, el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico. A partir de los 16 años, el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. Claro, porque el código, que fue posterior a la ley de identidad de género, lo que hace es esa diferenciación que les decía, lo que es un niño o niñe o niña, y en cuanto a las decisiones, ¿no? Después, entre los 13 y los 16 sí da una apertura, ¿sí? Con acompañamiento y demás, y a partir de los 16 ya la autonomía, digamos. Pero más allá de esas diferencias que tienen que ver con esto del principio de autonomía progresiva y de ir acompañando los cambios, siempre basándonos en la edad y madurez de niño o adolescente, sí es necesario que para cuestiones así de tanta trascendencia pueda haber un acompañamiento judicial, que no es una autorización judicial, o sea, no es que vamos a pedirle al juez que decida, sino es precisamente abrir, ¿no?, el sistema de justicia para garantizar que la decisión sea realmente autónoma y acompañada, ¿no? Desde ese lugar se pensó. Voy a mirar el chat porque creo que... Sí, alguien quiere hablar. Yo. La intervención quirúrgica en adultos o lo que se considera edad mayor también necesita una intervención judicial o no? No, solamente para el caso de niñas y adolescentes. En el caso de adultos no. ¿Alguna otra duda? A mí me quedó una duda que yo lo agregué en todo, pero no estaba segura con el tema del abogado, si siempre necesita acompañarse con el abogado, o sea, los padres. Sí, suele acompañarse con el abogado del niño para garantizar, digamos... Además, digamos, pero exacto, como una herramienta, ¿sí?, que vela, porque la función del abogado del niño, donde está desarrollada, ¿no?, es velar por los intereses del niño. Entonces es eso, es un acompañamiento. Suele ser una práctica usual. Ahí haría como de apoyo, digamos, del menor. Exacto, exactamente. Esa sería la función, sí, exactamente. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? Bueno, hoy terminamos, seguimos el miércoles que viene. No les voy a dar casos para leer. Vamos a trabajar el tema de la integridad personal, el derecho de integridad personal. Y vamos a trabajar algunas cuestiones que tienen que ver con la privación de libertad y los internamientos forzosos, la clase que viene. Pero no les traigo casos esta vez. Traten de ponerse al día, porque sé que es un momento así donde de la cursada donde sería bueno que se pongan al día, si no leyeron algunas cuestiones que ya hemos llevado leídas y demás, es la oportunidad, y ya a partir de la clase que viene, bueno, seguimos trabajando, y si tienen dudas y demás me lo van planteando. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Chao. Chao, gracias.